Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast donde hablaremos acerca de la posmodernidad y el consumismo. Como podemos saber, nosotros vivimos en una época marcada por el consumismo, pero ¿por qué es tan relevante este en el contexto contemporáneo, o sea, en la sociedad en la que vivimos actualmente? Y es que el consumismo no es solo la compra de bienes y servicios de manera desmedida, como podemos ver. En nuestra sociedad se ha convertido en mucho más que eso. Hoy, consumir se asocia con quiénes somos y cómo queremos ser percibidos. En una era de redes sociales y publicidad omnipresente, el consumo se ha transformado en una forma de expresar nuestra identidad y nuestro lugar en el mundo. Las marcas que elegimos, los productos que compramos, incluso las experiencias a las que accedemos. Todo contribuye a construir una imagen de nosotros mismos. Este fenómeno está estrechamente ligado a la globalización y la cultura digital que se vive actualmente, pero también nos plantea ciertos interrogantes, y es que ¿hasta qué punto dependemos de lo material para sentirnos realizados? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de un estilo de vida basado en el consumo constante? Y aquí es donde, y aquí es donde entra el concepto de posmodernidad. ¿Qué entendemos por posmodernidad? Este término se refiere a una etapa cultural que comenzó en la segunda mitad del siglo XX, cuando muchas de las ideas de la modernidad, como la creencia en el progreso ilimitado o las grandes narrativas universales, comenzaron a caer. Eso también tiene correlación con la crisis de los metarrelatos sufrida en este momento. Todas estas características comenzaron a ser cuestionadas. La posmodernidad se caracterizó por el escepticismo hacia las verdades absolutas, la fragmentación de la realidad y la celebración de la diversidad en perspectivas. En lugar de buscar una única verdad que acogiera y abrazara a toda la población, se reflejó en nuestra forma de consumir esto, ya que no seguimos un único estilo de vida, sino que elegimos entre múltiples identidades, tendencias y significados. A lo largo de todo lo que vamos a ver en el capítulo de hoy, vamos a seguir explorando más a fondo estos conceptos y vamos a seguir explicando cómo el consumismo pudo llegar a afectarnos como sociedad. Muchísimas gracias. Siguiendo el hilo de los metarrelatos y la posmodernidad, tenemos que hace unos años se tenía una perspectiva uniforme, global y escandalizada acerca del consumismo, infundiendo un terror suprahumano al mostrar las consecuencias ambientales, sociales y económicas que podría acarrear este evento en algún futuro cercano. Sin embargo, con el paso de los años, la crisis de este metarrelato ha infundido un efecto mitigador, según la perspectiva que tiene cada uno acerca de su consumo y el placer individual que se genera en cada uno. Hemos formado un estilo de vida donde preferimos que sobre a que falte y donde el desperdicio o el prejuicio del ahorro o lo que se llama actualmente tacañería infunde pavor en el que es tildado por esta condición. Esto viene acompañado por un juego de identidades en donde la cultura digital y lo que llamamos como la sociedad del espectáculo juega un rol importante aquí, puesto que al vivir en un espacio donde lo importante se basa en llamar la atención del público, y esto solo se logra con la publicación o el mostrar despilfarro o lujos que incentivan cada vez más a que la sociedad muestre una parte consumista. Esto que es, y haciendo que esto se vaya acrecentando más y más. Debido a la serotonina liberada, se combina un efecto que disminuye la conciencia acerca de un metarrelato original y ciertamente verdadero, para devenir en un relativismo, el cual se le llama popularmente como burbuja social. Y esto no es una casualidad que se haya sustentado solo en la filosofía de Jean-François Lyotard o de Guy Debord, pues Frederick Jameson nos cuenta acerca de un capitalismo basado, caracterizado en la superficialidad cultural, donde además no solo se busca que el individuo muestre algo que realmente no es, sino que a su vez alimenta una constante felicidad por el juego de máscaras que se realiza en redes sociales, al captar experiencias, lujos, detalles que cuentan con un expendio mayor al promedio, apelando a ese capitalismo, explotación voluntaria y extensiva para poder obtener el sustento permitido para derrochar. Esto muestra una problemática incluso mayor al minimizar una problemática que se viene anunciando y que por estar engañados bajo ese relativismo o burbuja social no lo percibiremos hasta que sea muy tarde. Debido a esta subjetividad para visualizar los problemas sociales actuales, las personas que sufren las consecuencias de este despilfarro e incentivo de una sociedad que propone una mayor demanda, promoviendo a su vez una desigualdad social y económica mucho más prominente que la sociedad moderna.
Bajo este criterio, es acertado afirmar que la filosofía impuesta por la sociedad moderna o de rendimiento y constante progreso, un esquema lleno de ambición y falta de composición, ha llegado a acrecentar problemáticas sociales actuales. Incluso, no solamente problemáticas sociales actuales, al estar influenciadas por este despilfarro, por este expendio o inclusive por esta explotación, a las personas que no les es posible llegar a esta clase de objetivo social o de estándar social como lo es el ser consumista y poder llegar a ocultarse bajo una máscara, se generan problemas de salud como por ejemplo el estrés, la depresión y además la vista posmoderna nos está mostrando un esquema social llamado meritocracia, en el cual las personas por su propio mérito llegan a alcanzar, algunas llegan a alcanzar cosas muy importantes y a poder llegar a alcanzar esos estándares sociales que se tienen hacia ellos mismos o que la sociedad le tiene hacia estos. Mientras que otras personas pueden llegar a fallar en el camino y al ver el fracaso y no poderse levantar de esto, solamente se hunden y se hunden en ese mar de depresión y de estrés. Para ya dar fin a este podcast, podemos llegar a dar la conclusión acerca de los metarrelatos y cómo estos impactan a cada persona. Para esto nos gustaría dar un pequeño ejemplo de este. Este ejemplo sería el metarrelato del consumismo, del cual ya hemos hablado mucho, pero queremos enfocarlo de otra forma. Y es que originalmente, como podemos saber, el consumismo era considerado un metarrelato en el que toda la sociedad se clasificaba como consumista y todos eran acreditados con este adjetivo y con esta condición, por así decirlo. Pero llegada la posmodernidad y con esta llegada también la crisis de los metarrelatos, esto cambió un poco. La gente ya no era consciente de que eran consumistas, sino que empezaban a justificar su consumismo con diferentes aspectos de su vida cotidiana. Por ejemplo, frases como: yo no estoy consumiendo por consumir, yo estoy dándome un gusto que no me he dado en mucho tiempo. Este tipo de frases y este tipo de actitudes llevan a que se dé un consumo muy grande y, lo peor de todo, un consumo grande, desmedido y del que la gente no se da cuenta. Esto implica que estas personas vivan, por así decirlo, en una burbuja donde no creen hacer parte del metarrelato del consumismo, ya que están cegados por su visión, pero en realidad esta visión, por así decirlo, también haría parte de ese metarrelato, ya que ellos no están dejando ver su correcto actuar y también están haciendo parte de un grupo muy grande que cree la misma realidad y cree lo mismo que ellos. Por lo que nos gustaría finalizar haciendo una pequeña invitación en donde decimos que deberíamos empezar a analizar qué es lo que nosotros consumimos día a día y si ese consumo de verdad vale la pena o solamente lo estamos haciendo por una presión social que es ejercida sobre nosotros. De esta forma vamos a poder lograr como sociedad y como comunidad bajar el cierto nivel de consumo que estamos teniendo y así ayudar a todos a tener una mejor vida y especialmente a nosotros mismos a no caer en estos relatos y en estas malas decisiones que se suelen estar tomando.